Hola a todos. Bueno, nada, primero gracias a todos por venir, fue espectacular. Yo te diría que la ciencia ficción es lo que me define, digamos, como autor, es lo que más me gusta, es lo que me deslumbra, digamos, y lo que desde chico, digamos, leí y por eso escribo mucho sobre eso. No es lo único que escribo, de hecho mi última novela es policial, absolutamente nada que ver, pero si hay un género, digamos, que realmente yo me siento parte de, es la ciencia ficción. A ver, el primero que leí fue Asimov, que fue un libro de cuentos que me pasó mi tío, 9 futuros se llamaba. De hecho, mucho del final de este cuento tiene que ver con ese primer libro de cuentos que tuve en mis manos. Ahora estoy recapitulando. Pero, a ver, no sé si hay autores favoritos o más bien libros favoritos de ciencia ficción. Puedo hablar del Hombre demolido, un libro que me partió la cabeza cuando lo leí. Dune, que ahora está de moda, así que léanlo, porque la verdad el libro tiene un montón de capas de lectura que en la película es imposible que estén. El fin de la infancia fue un libro que me marcó mucho, y uno que me destrozó, porque tenía 15 años cuando lo leí, fue en 1984. Lo leí en 1984 sin saber de qué trataba, solo porque el título era el mismo año en el que estaba, así que pero bueno, nada, todos saben de qué va 1984, así que no voy a contar nada. Buenas. ¿Alguien leyó el cuento? Bien, este es un momento que estábamos con el equipo bastante ansiosos me imagino, de vivir. Quería preguntarle justamente al autor y no sé cómo conducir este momento. Si primero preguntarle a quienes no leyeron el cuento, por ahí, qué les pasó, qué sintieron, de qué trata el cuento o algo así, o qué sintieron, y después pasar al autor y a quien escribió el cuento. Este momento de lectores del guión dividido me parecía fascinante. Claro, que hay pares impares, ya tal cual. Bien, ¿quién tiene ganas de contar que no haya visto el cuento? Bueno, nada, impresiones, sensaciones, algo en relación al relato, sí, una pregunta idiota, ¿no? Pero ¿cómo accedieron a la comprensión de este mundo? ¿Cómo les fue la horita sin haber leído el cuento, ¿no? Eso, alguna sensación, alguna impresión sobre el relato, sobre el narrativo, sobre la historia, sobre si vieron algo de las imágenes que están plasmadas en la obra, si no se vieron, ese tipo de preguntas. Después, bueno, preguntarle justamente a quienes leyeron sobre la adaptación, ¿no? Porque en definitiva estamos acá en esa mezcla, ¿no? Quería hablar sobre... Bien. Respondiendo a la pregunta de que yo no leí el cuento, pero estuvo bueno como ya de entrada quizás con el juego de luces. Sí, se marcó bastante de entrada, digamos, el ambiente ya medio ominoso, pero sí no sabía para qué lado iba a ir, pero no sé, cómo rápidamente se dio a entender que estaba en un mundo medio de ciencia ficción, de gente que compartía, como que se entró bastante rápidamente al mundo en tan poco tiempo y eso a mí me gustó, estuvo bueno. De hecho, se ve cada vez más y más, y luego, bueno, me gustó cómo armaron todo, juego de luces, se repetía todo. Creo que se entendió bastante bien el mundo. Hola, con la tía, ¿se escucha bien? Bueno, a mí me pareció muy buena la combinación de los pavimentos con las luces, porque las luces consiguieron dar la sensación de irrealidad y virtualidad, por lo menos me pareció entender eso, ¿no? Que hay como un traspaso a una especie de virtualidad que estaría significada por la intermitencia, ¿no? Y esa cosa luminosa de las dos personas de acá, a cuyo grupo entra el personaje al final, ¿no? Me dieron ganas de leer el cuento original para poder, porque siento que es una obra
cuento que es como que está tocando algunas cuestiones profundas y viendo que el formato justamente es una obra en breve y hay muchas imágenes, muchos estímulos, digamos, sensoriales, me costó entrar estrictamente al argumento de la obra, pero sí es como que quiero leerla, poder detenerme más pausadamente en cada uno de los elementos y situaciones que plantea la obra. Nada más, gracias. Un gran trabajo. Pregunta corta, rápida. El cuento, ¿está escrito en primera persona? ¿Cómo es la narración? ¿Cómo está narrado? Porque no lo leí, entonces me quedó esa duda. El cuento está en tercera persona. Bien. Perdón, no te quiero interrumpir porque eso me dispara la otra pregunta que no sé quiénes son los que escribí. ¿Está en tercera persona? No me acuerdo ahora. Es una obra, ¿no? No, pero, a ver, mi duda me parece gracioso, pero el cuento este es un cuento que tiene muchos años. El otro día volví para atrás cuando vos me dijiste que venía para acá adelante, pues me acordaba que es un cuento que tiene muchos años y tiene muchas reescrituras. Y fue cambiando en esas reescrituras incluso la persona del narrador. En un momento los narradores eran uno de los personajes del Ministerio de Intermitencia, o sea, como que fui cambiando el punto de vista porque no le encontraba la forma. Es un cuento que me costó mucho y la primera versión que encontré el otro día era de 2009. O sea, tiene 15 años el cuento. Hasta que le encontré la última forma, que fue hace un año y pico, una cosa así, y bueno, tenía a punto de caramelo para mandar al concurso. Por eso se me generó la duda. ¿Lo pensaron en algún momento como a que alguien hable? ¿Cómo fue ese proceso de llevarlo y decir, che, ¿qué hacemos con esto? Porque lo que habla la protagonista y es un protagonista. el original es un hombre. Todo lo que dice ella está en un cuento. Cuenta diálogos. Dice, un día me pasó esto, el narrador omnisciente dice, Germán pensó, Javier pensó esto y Germán no se agregó. Sí, bueno, acá como dice el autor, digo, tomamos un montón, de hecho el trabajo de texto fue justamente literal, se tomó un montón de diálogos al detalle, agregamos algunos diálogos para acercar al personaje al público, para que sea alguien de carne y hueso, porque era efectivamente alguien de carne y hueso, y tomamos algo de ese narrador omnisciente y le dimos como, fusionamos, digamos, a los diálogos y a la voz omnisciente, digamos, del relato con la voz del protagonista. Inclusive hubo grandes debates sobre la temporalidad de la voz omnisciente y esos debates llevaron a decisiones, por ejemplo, de vestuario. ¿Ella está vestida en el tiempo que se despierta o está vestida cuando está contando el relato? Que en realidad esa voz omnisciente es futura. Digo, no, está vestida como la voz omnisciente que está en el futuro. Entonces ya la vestimos. ¿Y cuándo se juntan la voz omnisciente y la voz del protagonista? ¿Cuándo se encuentran y dejan de intermitir? Bueno, entonces que tenga un vestuario parecido a los agentes del ministerio. O sea, tomar, digamos, esas voces que estaban en el relato fueron claves para construir, digamos, la escaleta dramaturgia de las escenas y la doble voz que tiene el personaje principal, que es a su vez protagonista, que vive en el momento, el tiempo presente de la ficción y que a su vez vive en el tiempo presente de la voz omnisciente, que es un futuro respecto del personaje. Y esas dos voces están en Javiera. Vos mencionabas 1984 como una referencia. Creo que, si no lo leí mal ahora, hay una gran referencia en la obra. Creo que en 1984 funcionaba esto de cómo a través del recurso de la ciencia ficción se hablaba de otras cosas, ¿no? Del totalitarismo, del control. Y hay algo en la obra creo que hay algo de eso, ¿no? Lo primero que me
interesó de venir es que no había escuchado nunca que un relato de ciencia ficción se pudiera transformar en una obra de teatro. Me pareció increíble esa espina hasta que me dijo, no, lo tenía que ver. Y lo segundo es este cruce, o este recurso de la ciencia ficción para hablar de la realidad, o de los humanos, ¿no? Pero de las políticas, de los gobiernos, de cómo puede funcionar una sociedad bajo la opresión. Y bueno, nada, quería dar tu comentario si es así, que la obra refleja un poco eso, ¿no? A ver, yo no lo pensé. Entiendo hacia dónde vas con esa sensación, digamos, tener un ministerio, digamos, que lo gobierna todo por afuera de la realidad del mundo, genera una sensación de opresión. Nada, los agentes tipo Matrix que aparecieron de golpe dan un efecto, digamos, muy, muy fuerte. Yo no lo quise pensar como un estado totalitario, porque, digamos, ni siquiera me meto en cómo está regida la vida más allá de este principio de intermitencia, que es lo que separa, digamos, a la población en dos. Pero bueno, claramente el que queda por afuera de eso está, digamos, a la buena de Dios, por decir de alguna manera. Entonces, sí se entiende que, digamos, un ministerio con ese poder de gobernar, digamos, la vida de toda la humanidad puede sentirse de esa manera. Hola, buenas noches, felicitaciones. Un comentario en realidad, bueno, no leí el cuento, no sé qué tal la adaptación, en sí la obra me pareció súper interesante y el concepto me pareció como esos que decís, ay, cómo no se me ocurrió a mí. Pero una cosa que me quedé pensando y que sería interesante como para explorar quizás en otra obra o en otro cuento es qué pasa con el otro, qué pasa con su impar o con su par, no me acuerdo quién es. El par. ¿Qué pasa con el par? ¿Qué pasa con esa carta? Que digamos, no está mal que no se responda, pero sí también me quedé pensando en eso y pensé que en algún momento quizás volvía la carta o volvía... ¿Qué le pasa al otro? También deja de interpretar, no se sabe, pero digo, la tiro como, me parece que puede ser interesante como un concepto a explorar más adelante. La primera versión del cuento, el cuento volvía y terminaba, o sea, la primera versión del cuento era medio infantil casi, diría yo, porque yo la releí el otro día cuando estaba examinando esos cajones que son carpetitas ahora, ¿no? Y el cuento terminaba con que a él lo mandaban, era una especie de apagar y prender como nos manda el técnico de la computadora cuando algo no anda, se lo mandaban a dormir. Y cuando se despertaba supuestamente estaba todo arreglado, solo que no pasaba. Y se despertaba con su contracuerpo al lado de vuelta y el otro le decía, andá a golpear la puerta de vuelta porque algo no está andando bien. Ese final no me gustó y por eso tuvo otra escritura terminó adaptando, ¿no? Bueno, se me ocurrió la pregunta cuando dijiste que la primera versión era de 2009. Sí. Y la pregunta es, teniendo ese cuento en la cabeza, seguro que habías escrito esa versión, el año, creo que hasta este año, el más distópico que vivimos todos, que fue el 2020, hubo un momento en que se podía salir en números pares o impares de la patente. ¿Te acordaste de este cuento? Como te quería consultar, felicitarte porque es una genial adaptación, inclusive a todos los muchachos del elenco. Principalmente cómo se te ocurrió la intermitencia, cómo llegaste a ese concepto y cómo fue que lo llegaste a narrar, más también sorprendente porque pensé que estaba narrado en primera persona en presente, después aclarar que no, que está en tercera persona en pasado, pero cuál fue la idea creativa que te nació para llegar a ese concepto. Alguien soy yo, pero no me acuerdo. Yo sabía que la pregunta que iba a venir, el otro día estaba tratando de acordarme cómo se me había ocurrido. No me acuerdo.
también tiene que ver con eso, ¿no? Es tan viejo el cuento que sé que, más, esa primera frase que, nada, verla en palabras de Javiera, nada, me puso la piel de gallina. Esa primera frase fue la primera que se me ocurrió. A veces, ¿viste? Cuando se te ocurre el cuento tiene que ver con una imagen, una situación, a veces el título y a veces una frase. Y esa frase, un día dejé de intermitir, fue lo primero que se me apareció, obviamente todo lo que venía atrás, y es lo que me acuerdo, digamos, que fue el detonante de todo lo que siguió a nivel del cuento, más allá de todas las reescrituras, eso nunca cambió, eso fue lo que se mantuvo como columna. Pero no me acuerdo, digamos, cuál fue el detonante que llevó a que apareciera esa frase. Bueno, quería abrir un poco a quienes leyeron el cuento y al autor, a ver cómo sintieron, más allá de la adaptación, digo, cómo esa vivencia fresca de leer. Yo cuando lo leía, la primera vez que lo leíamos en un auto y era como, para por detrás, pero porque además que pensábamos cómo hacerlo, pensábamos en tratar de entender cómo funcionaba el mundo. Alguien dijo, se me hizo muy rápido y no entendí la trama. Cuando lo lees también te corre el texto. Dices, para, sí. Cuando Javier se pone a pensar en el ascensor, pues, es verdad, claro, como que hay algo de eso que el relato también corre vertiginosamente. Entonces, más allá de lo probatorio o desaprobatorio de la adaptación, la comparativa de sensaciones, ¿no? De leer y de ver, me interesa. Sí me acuerdo, digamos, no me acuerdo cómo llegó la idea a mi cabeza, pero sí me acuerdo de ir descubriendo el mundo a medida que lo iba escribiendo, ¿no? O sea, las preguntas que se hace Javiera son las mismas que iba haciendo yo a medida que iba avanzando con el relato. Y a veces quedaron en forma de pregunta, digamos, porque fue la única forma que tenía de resolverlo y no sé, algo que haya en el Ministerio de Cultura ya, no la vamos a saber nunca. Pero sí digamos, tenía muy presente el tema de las preguntas. Con respecto a cómo estuvo la adaptación, yo estoy maravillado, digamos, estuve en tensión, creo que le lavé las uñas 28 veces a mi mujer que estaba ahí sentada. Me generó o sea, yo conocía la trama y me generó una tensión terrible, quizás también por eso, ¿no? por saberla. Y posta, digamos, que me alucinó el hecho de todo lo textual que tomaron, a pesar de lo difícil que era trasladarlo, digamos, a lo autoral. Para mí fue alucinante. Bueno, yo leí el cuento, de hecho pidió leerlo antes. Me pareció muy buena la adaptación. La verdad que yo venía con desconfianza, reconozco, se van a tomar muchas libertades porque es muy difícil de hacer y fue realmente muy bueno, muy fiel al cuento, casi palabra por palabra. Así que me pareció muy bueno y sobre todo me pareció increíble que hayan hecho la adaptación en, creo que dijiste 2 semanas, 3 semanas. Bueno, eso es increíble. Yo no hice teatro realmente, hice un poquito de teatro en forma, recreativa y todo esto que hicieron es increíble. Me parece increíble, así que una felicitación porque me parece que la adaptación es lo que se podía hacer. Buenas. Yo quería preguntar sobre eso, ¿cómo fue el proceso de montaje en 2 semanas y que haya quedado tan completo, ¿no? Tan acabado en la obra? Bueno, primero hay algo que voy a decir una ñoñada total, digo, pero fue feliz para empezar, digo, porque somos muy apasionados de vivimos acá, entonces zambullirnos en un desafío así nos tenía como moviendo la cola mucho, estábamos como que se nos caía un poco la baba. Ya cuando leímos el cuento estábamos muy felices del desafío, nos parecía imposible también, como ¿qué? Estamos así. Así que ahí hubo algo de eso que fue muy movilizante y muy motorizador. Pero al margen de eso, bueno, la sala tiene buenos recursos y
como que algo de las herramientas que tenemos como equipo que se pusieron en marcha a mucha velocidad, con mucha cabeza y mucho tiempo como involucrado. Las puestas de luces fueron 2 jornadas muy arduas de muchísimo trabajo, de reformular la planta de luces para que sea posible, o sea, hubo mucho laburo. Y después lo físico, toda la primera escena que es muy difícil de montar, que tuvo algún desliz, pero que salió, fue muy compleja de que ocurra visualmente, que es, ok, hay alguien apareciendo y desapareciendo y se siente eso. Y eso fue mucho laburo de, por ejemplo, un ensayo de estar así como diciendo, bueno, no es acá, no es esto, no es aquello, no es eso. O sea, fue mucha prueba y error. Y bueno, después esto, digo, ¿cómo te aprendes un texto tan bien y que ocurre, que exista en tan poco tiempo? Son, bueno, mucho entrenamiento, un instrumento muy entrenado, digo, hay algo que no se resuelve en 2 semanas, se resuelve toda una vida de trabajar con las herramientas que pusimos en juego, digamos. Pero después en lo concreto, eso, mucho equipo, mucha cabeza, mucha dedicación, mucha división de roles funcionando a toda velocidad, y después eso, mucho encuentro, porque evidentemente hubo algo de sinérgico entre el autor y nosotros, digo, y entre nosotros. Claro, no, el autor y nosotros por supuesto no nos conocíamos, pero entre nosotros que sí nos conocemos, bueno, hubo algo de la transferencia afectiva con el relato que funcionó como aglutinante y también como aceite para la máquina, pero es una gran máquina que se pone en juego, para ponerlo, eso quiero decir, no es tipo... Fue una gran máquina con muchas horas de trabajo y detrás de mucho entrenamiento en cada uno de los aspectos que pusimos en juego, digamos. Y hoy estábamos obsesionados con cositas todo el día, venimos a las 10 de la mañana y terminamos hoy a las 12, perdón, hoy a las 12. No, tampoco vamos a mentir. Pero digo, venimos un par de días de la puesta de luces y estábamos obsesionados con detalles de cómo se veía, como si fuera, ¿viste?, un estreno de años de trabajo, ¿viste?, no menos, o bueno, es un cuento. Bueno. No, estábamos muy obsesionados, o sea, muy. Bueno. El laburo de luces, yo no sé si. Perdón, me doy cuenta, el laburo de luces que hay son luces que duran 1 segundo. O sea, es terrible, o sea, más allá de la coordinación entre el actor, la luz, digamos, es un laburo impresionante que, digamos, a nivel ensayo, horas de ensayo, yo no me puedo imaginar las horas que tienen acá. No, pero por último quiero decir que lo que vieron en relación a cómo pensamos la producción teatral y cómo ponemos en juego la sala en cada cosa que hacemos, digo, muchísimas obras, después de mucho tiempo de ensayo, no llegan a tener música original o no tienen esta búsqueda técnica. Nosotros hay algo de eso, como ese deseo puesto en recursos. Bueno, hubo algo de cierto grado de generosidad, digamos, que inspiró el relato y que inspiró la idea de Carla de Defunto. O sea, todo el recorrido nos lleva mucha libido puesta en eso. Me parece que cómo se hizo, bueno, es eso, nada, se ve en el trabajo, que evidentemente hay mucho trabajo. Bueno, el cuerpo colectivo que vino hoy para hacer esa escena, tipo, no sé cuántas personas que vinieron para... bueno, hay que hacer esto, y lo hacemos. Como hay algo de ese deseo que fue muy motorizador, y un espacio que está motorizado mucho característicamente por el deseo y por la entrega de cada relato. Pero no hay mucha magia salvo esto, ¿no? Como ganas y laburo. No, o sea, yo sí ejercí un poco el rol de estar, sí, pero claro, pero lo que pasa es que cabe aclarar a qué nos referimos con dirección. O sea, en general se suele pensar que la dirección es justamente el que hizo la adaptación, el que decide las cosas, y acá no funcionó. Yo dirigí algo de la escena, dirigí el momento coreográfico, dirigí la actriz por momentos, pero el trabajo fue 1000 por 1000 por colectivo, digo, para no asociar la idea de que la dirección tiene cierto grado de toma de decisiones, o de cierto... Claro, o sea, yo estuve sí en ese rol de mirar el todo por momentos, pero el todo se hizo con el todo, o sea, no estuvo alguien que digite ni el ensayo, ni las decisiones estéticas, ni nada. Fue un trabajo 100% colectivo. Quería agregar una cosa de lo de las luces, que es un efecto, es un recurso, me parece en este caso, está buenísimo, que es netamente teatral, porque era conseguir la intermitencia, digamos, si uno lo hace, quiero decir, en video o en cine,
mucho más fácil, digamos, porque bueno, cortás, es mucho más fácil. Lograr ese efecto en la realidad 3D teatral. En este caso es mérito de las luces combinado con la música del actor que aparecía y desaparecía. Es decir, con todo, que es otra de sus especialidades también. Y eso me parece netamente 100% teatral y es lo interesante de la experiencia de asistir a este tipo de cosas, porque lo otro lo tenemos mucho más a mano. Y esto está pasando realmente acá. Entonces, ¿cómo logramos el efecto de la aparición en 3D? Digamos? Y en este caso era, bueno, la luz fue la herramienta que... Sí, discúlpame, no hablamos de la música. Sí, la música fue tremendamente... No, está bien, sí, puede ser complicado traerlo hasta acá. No hablamos de la música, que entendí que la música también se hizo especialmente para este evento. Y la verdad que era impresionante porque la música daba el tono exacto. Yo lo que tuve la sensación, leí el texto y la música más que nada, yo tenía la sensación de haber escuchado esa música antes, cuando leí el texto. O sea, no me causó extrañeza, sino todo lo contrario, y en cada momento la luz, la música, la actuación se combinaban de forma prácticamente perfecta. No sé quién hizo la música, pero también me gustaría escuchar 2, 3 palabras del que la hizo especialmente para esto, o sea, cuando recibió esto y dijo, tengo que musicalizar esto. Musicalizar me refiero a todos los sonidos, ¿no? O sea, musicalizar no es hacer una canción. Bueno, un poquito también, ¿por qué eligió las herramientas que eligió? Evidentemente, decisiones totalmente acertadas, pero bueno, un poco, ¿cuál fue el sonido que escuchó leyendo ese relato y que pudo materializarlo en forma tan contundente? Yo lo que más que nada me gustaba, me pegaba el tema de intermitencia, todo el tiempo hay algo que está marcando. Pero, perdón, porque sí, fue grave. Los sonidos fueron más que agudos, fueron, digamos, la preeminencia de sonidos graves. Hay todo, hay de todo. Acá las dos. Está también el bajo, los graves, el sublow, que es como el bajo mucho. Para mí hice todo ese viaje, hizo como esta ciudad tremenda, colapsada, es eso que está ahí. Y después la intermitencia siempre está todo el tiempo. Además del ruido, de la intermitencia en sí, de la falla, del error del sistema. Pero más que nada, claro, el glitch ese. Pero más que nada fue eso. Y sí, como más un clima así, medio cyberpunk y eso. También por eso quizás para el culto familiar, porque en ese sentido era bastante, no sé, como familiar, valga la redundancia, a la temática del cuento. Pero más que nada yo, intenté que en todos los temas que aparecen está la intermitencia. Toda la música que aparece está la intermitencia sonoramente, en este caso, que apoyaba esta selección general. No, más. ¿Alguna otra pregunta, Cristian? Por ahí unas últimas, ¿no? Sí. Es sobre si usaste sintetizadores o algo más, si bastó con sintetizadores o si agregaste algo más en la música. Mira, en uno usé sí, son sintetizadores, pero también usé en uno en el comienzo, es el baño goteando, la canilla del baño gotea, posta. Además el cuerito de la bañadera, típicamente, y hacía clic, 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 y lo grabé y después lo distorsioné. Pero lo que se escucha del tic, tic, esa cosa de la intermitencia, es la gota de la bañadera. Mezclada con los sintetizadores queda...
¿Algo más? Estuvimos a puntísimo, porque cuando iban creciendo esas reservas que generó esa situación, que lamento si para alguien fue muy incómoda, pero en un momento teníamos 70 y pico reservas y mucha gente que ahí dijimos, no seamos amarretes, y aunque genere un poco de incomodidad, ya que no teníamos previsto repetirla, en el esquema que tenemos armado de la convención nos resultó imposible, porque en un momento dijimos, hoy una segunda función el mismo día, uy, pero nos comemos este momento, ¿y cómo hacemos para que la gente que ya reservó pasarla a una segunda se nos iba a ir de las manos? El cierre de la convención, que es el domingo, tiene un par de características que técnicamente serían un dolor de cabeza muy fuerte, cambiar el espacio, sacar a la gente, hacerla esperar. Bueno, nos quedamos con ganas de más. Igual eso obviamente lo tenemos que hablar con el pan. Pero nos quedamos con ganas de más y ya se verá, si lo hacemos más veces ya se van a enterar. Pero la verdad me pareció, ¿se escucha, no? La verdad me pareció muy bueno y más que hicieron en 2 meses. No, tengo un problema con los números. En 2 semanas. Fue una cosa maravillosa, tremendamente maravillosa, se entendió bárbaro. Yo no leí el cuento y lo entendí bárbaro y me enganché enseguida me enganché con la trama, por el cuento supongo, y por ustedes también. La cosa es, si ustedes lo llegan a filmar así como está, como lo vimos nosotros, yo estoy en la curaduría del Festival Etreum de Ciencia Ficción, Terror y Fantasía. Si ustedes lo llegan a subir filmando así, tienen muchas posibilidades. Hasta el 15 de abril tienen tiempo de subirlo.